Muy buenas tardes. Les damos la cordial bienvenida a nuestro ciclo conversatorio contable y financiero del Comité de Contabilidad y Auditoría de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. En esta oportunidad, damos la bienvenida a la señora Mónica Tomanguilla, vicepresidenta del sector eléctrico del Comité de Contabilidad y Auditoría de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Adelante, Mónica, bienvenida. Muchas gracias, Marina, y muchas gracias a todos los participantes esta tarde. Buenas tardes con todos, y hoy les agradecemos que nos estén acompañando en este conversatorio. El día de hoy nos acompaña KPMG para hablarnos sobre el tema fraude en la declaración jurada y su impacto en el informe de auditoría de una empresa del sector minero energético. Es un gusto para mí presentar a los ponentes de esta tarde-noche. Está el señor Armando Briceño, que es director de la práctica forense de KPMG en Perú. Él cuenta con más de 17 años de experiencia local e internacional trabajando en firmas de consultoría. Ha participado y liderado proyectos forenses, análisis reputacional enfocado en riesgos de corrupción, FCPA, SOX, temas de compliance y diagnósticos de aseguramiento de calidad y de mejora del Departamento de Auditoría Interna en diferentes industrias. Bienvenido, Armando. Y también tenemos al señor Roberto Casanova Reyes. Él es socio de Tax and Legal de KPMG en Perú y cuenta con más de 21 años de experiencia, de los cuales 7 años de experiencia en lo que es administración tributaria. Él es especialista en asesoría legal en áreas de derecho tributario sectorial, minería, gas y petróleo, además de tener mucha experiencia en lo que es derecho contractual, administrativo, marcario, derecho constitucional, entre otros. Él es abogado y bachiller de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con un máster de Administración de Empresas en la Universidad Ramón Sade en Barcelona, España, y otro máster en Administración en la Universidad del Pacífico. También tiene un máster de Tributación y Política Fiscal en la Universidad de Lima. Es egresado de SADE, de la Escuela de Negocios de Barcelona. Bienvenido, Roberto, y bueno, damos inicio a esta sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Antes de iniciar, voy a compartir mi pantalla. Solo, por favor, me confirman si se puede ver. Ya se ve, Armando. Perfecto. Muchísimas gracias. Hoy es un día bien interesante porque tenemos un tema que está muy ligado a la parte de impuestos. O sea, el fraude en la declaración jurada y su impacto en el informe de auditoría de una empresa del sector minero energético. Es algo que particularmente le estamos dando mucha importancia. Y Roberto, quien es nuestro socio especializado en la materia, también va a dar algunos muy buenos insights que nos van a permitir a nosotros entender un poco cómo el impacto de las declaraciones juradas pueden ser instrumentos al momento de perpetuar fraude. Y desde el punto de vista de las leyes peruanas, cómo podemos darnos cuenta de que esto sí es una realidad. Y también debemos considerar cómo entonces los informes de auditoría, no solamente los informes de auditoría, capaz otros informes, otros reportes puedan tener repercusiones al momento de identificar situaciones inesperadas debido al fraude. Nuestro contenido en esta charla es, primero vamos a conversar un poco sobre las tendencias del fraude en lo que aplica este año 2022, un año muy conflictivo, con muchísimos tipos de crisis. Y a la final abarcaremos todo lo que es el fraude exclusivamente en la declaración jurada. Y luego cómo esto puede tener un impacto en el informe de auditoría y algunos comentarios finales. Roberto, ¿te gustaría dar algunas palabras antes de iniciar? Sí, gracias, Armando. Bueno, hoy más que nunca vivimos en un entorno de fraude, ¿no? Creo que el fraude forma parte transversal de toda la realidad del país y la medición o la evaluación de los estados financieros y su impacto en la declaración de juradas no es un tema ajeno al fraude y que acarrea, como lo vamos a explicar más adelante, un sinnúmero de responsabilidades administrativas, societarias, penales y tributarias, que ya comentaré más adelante. Y nada, con esto le cedo nuevamente la palabra a Armando. Gracias, Roberto. Comencemos un poco y hablemos un poco sobre las tendencias, lo que está ocurriendo en el mundo hoy. Han habido muchos informes, muchos análisis al comienzo de este año 2022. La firma de por sí ha elaborado una encuesta en toda la región de América que ha abarcado
todas las tendencias que pudieran afectar no solamente la industria minera, sino la industria de cualquier actividad económica. Comencemos con cómo fue el objeto de esta encuesta. Esta encuesta está muy enfocada a estudios dirigidos a altos puestos directivos y diferentes empresas, al igual que distintos tamaños. Y hemos indagado sobre posibles situaciones que han enfrentado estas empresas, no solamente desde el punto de vista de fraude interno, sino también de cómo ha manejado el tema de los ciberataques y los eventos de incumplimiento. Los resultados de estas encuestas sí nos han dado muchos puntos que debemos considerar en este panorama 2022. Primero que todo, nos hemos dado cuenta que el fraude por sí solo no trabaja. O sea, tenemos distintas alertas. Tenemos fraude, tenemos incumplimiento, tenemos ciberataque. Lo que en la encuesta llamamos el ciclo de la amenaza. Estos tres factores ya son amenazas totalmente tangibles, palpables, que a la final están siendo muy, pero muy agresivas al momento de perpetuar cualquier evento de este tipo. Y lamentablemente las crisis que estamos enfrentando hoy día nos está dando una vez más una tormenta perfecta. Tenemos una crisis humanitaria sumamente complicada. Rusia y Ucrania, tenemos una crisis sanitaria con distintas pandemias. Ahora viene una enfermedad nueva que es la viruela del mono, que está dando mucho de qué hablar. Pero a la final, lamentablemente, el COVID ya es una realidad y está en nuestra vida. No podemos descartar. Y luego vienen las crisis que todo país se enfrenta. Tenemos una crisis económica, una crisis política que todos sabemos, pero que a la final son puertas abiertas para poder perpetuar fraude. Y una de las cosas que sí menciona el estudio es, indistintamente cuál tú enfrentes, vas a tener muchísimas consecuencias a futuro. Fraude, el incumplimiento y las brechas cibernéticas son totalmente costosas. Y las diferencias en cada una de ellas, al igual que el nivel de exposición que pueda tener, va a depender de la y va a depender de los países en el cual estemos. El perfil del estafador está totalmente organizado. Lamentablemente no podemos de ninguna manera subestimar a quien comete la estafa. Ya no estamos hablando de personas, estamos hablando de organizaciones criminales que están perpetuando fraudes sofisticados y que han dado mucho de qué hablar. Claramente están demostrando que la creatividad es el mejor de los atributos que estas personas tienen y analizan muy bien los controles internos de las empresas, en este caso el sector energético, que nos están dando realmente muchas lecciones aprendidas. Y el panorama para el año 2022 está en completo incremento. El incremento en relación a cómo estos fraudes y estos ataques están dando pie y muchos dolores de cabeza a directorios de las empresas. Lamentablemente va en aumento. Y una de las cosas que está dando mucho de qué hablar es la atención al cumplimiento. Cumplimiento es la base ética de todo punto de vista y nos va a permitir a nosotros saber en qué posición estamos, los niveles de vulnerabilidad que puedan tener las empresas, desde el punto de vista de su sistema de control interno, desde el punto de vista de su sistema de información y desde el punto de vista del ambiente ético que poseen las empresas. Los niveles de estas amenazas, fraude, incumplimiento, todo lo que tiene que ver con brecha cibernética, lamentablemente va en aumento. Y una de las cosas que revela la encuesta es que aún con todas estas advertencias, algunas empresas están pensando que con los controles que tienen son suficientes, lo cual hemos llamado que para este panorama 2022, posiblemente las empresas deberían reevaluar todas sus estrategias para poder contrarrestar estas amenazas, ya que el informe revela que la preocupación pareciera ser insuficiente. El abordaje del ciclo de las amenazas nos está dando muchos temas de qué hablar y partimos de algo. El ciclo es, si en un proceso determinado ocurre algo, yo no tengo garantía de que esto pueda tener consecuencias en otro proceso crítico de negocio. Los enfoques tienen que ser completamente estratégicos e integrados. Y esto está cada día a mayor. La mayoría de las empresas, que en este caso hemos comparado Norteamérica con América Latina, han sido informadas y nos han dado mucha información referente a las pérdidas por fraudes que han tenido. Y no es noticia nueva para nadie que el fraude vino para quedarse y lamentablemente es una realidad que debemos vivir con ella. De hecho, en el informe de Transparencia Internacional que evalúa exclusivamente el índice de la percepción de la corrupción a nivel país, revela claramente que la corrupción está en su mejor apogeo. No ha habido un alcance ni una mejoría en todos los esfuerzos a nivel país que pueda dar fe de que la corrupción está siendo contrarrestada. De hecho,
Muchos países que en su momento han estado en una posición muy buena, lamentablemente ha bajado de categoría a raíz de los eventos de fraude que han ocurrido en estos últimos años, más en pandemia, y donde los actos de corrupción están siendo actos de presencia muy fuertes. La pandemia empeora las cosas, creo que eso es algo que todos sabemos, y que adicionalmente a eso, dependiendo del tamaño de las empresas, los riesgos de fraude van en proporción. Las empresas esperan que aumente el fraude, el riesgo de incumplimiento y los ciberataques, y lamentablemente en estos últimos meses, las redes sociales nos han bombardeado de una gran cantidad de eventos que han ocurrido, no solamente a nivel Sudamérica, estamos hablando a nivel planeta, y eso es una clara advertencia de que no solamente la encuesta que ha sido preparada por KPMG, sino otros reportes, como por ejemplo el índice de percepción en transparencia internacional, de la misma manera que el informe que ha sacado el ADFE, que es la Asociación de Especialistas de Fraude Certificado, revelan claramente que va a tener un impacto en los ingresos a nivel mundial. Y estamos hablando de impactos que puede ser del 1% al 5% del total de ingresos de todas las empresas. Y eso es gigantesco, por lo que sacamos como una conclusión que el fraude es una profesión completamente lucrativa. Pocas empresas están completamente conscientes de la adecuada gestión de estos controles y lo miran de manera aislada. El enfoque debe ser totalmente integral. Los controles integrales que mitiguen todos los temas de fraude deben estar en perspectiva y en completa proporción con los que yo tengo para poder tener un adecuado cumplimiento y obviamente estar preparado para ataques cibernéticos bajo una estrategia de ciberseguridad lo suficientemente adaptada al mundo de hoy y sobre todo a la realidad peruana. La defensa unida contra esta triple amenaza. Hemos llamado estos factores, fraude, incumplimiento y ciberseguridad, incumplimiento y ataque cibernético, como un ciclo completamente amenazador para las empresas. Se generaliza en cada una de ellas y lamentablemente ya no es un indicativo que cualquier país que pueda tener ciertas controversias a nivel público, en el sector público, sea el único indicativo. El sector privado está siendo afectado y las compañías necesitan mitigar lo que nosotros llamamos el ciclo de la amenaza, que comprende las variables que hemos hablado y muchas de las cosas que nosotros vamos a manejar y que necesitamos entender para poder estudiar y darle un mejor enfoque a la forma como estamos manejando los fraudes internos, el incumplimiento y los ataques cibernéticos a través del análisis del perfil del estafador. Y lamentablemente el que está de primero son las asociaciones criminales organizadas. Literalmente son estructuras muy bien pensadas que realmente no están invadiendo únicamente ciertas partes del sector de la población a nivel mundial, sino que estamos hablando de que arrastra personas inclusive con poder, personas que están en altos cargos y que lamentablemente están inmersos en este tipo de actividades. No es nada agradable poderlo decir, pero si lo miramos desde el punto de vista constructivo, informe como este está dando una advertencia clara de que debemos mejorar nuestros controles y que en la medida que vamos analizando los procesos críticos de negocio y vamos estableciendo esos riesgos, podemos realmente tener una clara visión de qué tipo de perfil de estafador pudiera realmente enfrentar las empresas desde el punto de vista interno como también desde el punto de vista externo. Norteamérica, 43% cita casos de fraudes perpetuados en organizaciones delictivas externas, lo que en contraste menciona América Latina de un 14%. Esto a mí me da a entender que los fraudes internos en América Latina es aún mayor que aquellos que se manejan en países que están ubicados en Norteamérica, ya que la cultura ética y la cultura organizacional está teniendo mayor arraigo y mayor entendimiento. Parte de esto está en que los niveles de estas amenazas están en aumento. Y fíjense todos los niveles de porcentaje que estamos mencionando en este slide. Indistintamente de la cantidad de regulaciones que hay, innumerables formas de poder enfocar el fraude, los ciberataques y los incumplimientos. No tenemos otra cosa que mencionar, la realidad que está enfrentando el empresariado a nivel Sudamérica, que no tiene una clara visión desde el punto de vista estratégico de cómo pudieran perpetuarse los fraudes. La verdad, la creatividad es tan abrumadora y la pandemia ha dado tantos pies de poder dar puentes creativos para perpetuar fraude que todas las industrias, sin excepción, pudieran estar teniendo situaciones muy desagradables. Y lamentablemente, gran parte de todas estas noticias que estamos dando
las empresas las detectan posiblemente de 12 a 14 meses luego de que ocurre el fraude, lo que hace que los perfiles de los estafadores y los estafadores tengan el tiempo perfecto, no solamente para poder ocultar aquellas transacciones maliciosas y que dilaten el periodo de detección de todas estas situaciones, sino que también tiene la forma de poder eludir cualquier circunstancia. Y eso no separa la forma en cómo las empresas declaran sus impuestos. Hay algo que particularmente a mí sí me gustaría hacer mención, indistintamente de que estas amenazas están mencionadas al ciclo crítico de negocio, a nuestro punto de vista, el pago de impuestos, las declaraciones de impuestos, en cualquiera de las industrias, en este caso estamos hablando del sector energético, es el perfecto camuflaje para legalizar ganancias y pérdidas mal habidas. Y una de las cosas que Roberto va a hablar más adelante es cómo podemos tener esos puntos de reflexión que nos van a permitir que las empresas estén en el adecuado camino para poder contrarrestar cualquier incidencia o alerta de fraude referente a todo lo relacionado con declaraciones. Si comparamos la región Suramérica con Norteamérica, miren los porcentajes. Es una diferencia abrumadora. Y una de las brechas que realmente estamos mencionando es el sector ético. No estamos teniendo ese arraigo y ese punto que nos va a permitir a nosotros entender lo que es honestidad corporativa en todo su esplendor, la integridad y la manera como manejamos los equipos de trabajo, cómo altos ejecutivos pueden reaccionar frente a la presión de un corporativo y darnos cuenta de que los negocios no están dando los resultados que se esperan. Documentos en el caso de presupuesto, planificaciones estratégicas e incluso objetivos de corporaciones se han visto en la necesidad de reformularse y rediseñarse aún en estos trimestres del año 2022, porque en algunas circunstancias no estamos llegando a la realidad operativa que estas empresas proveen y en algunas ocasiones no tienen otra opción que seguir adelante hasta que realmente llega un punto en donde la presión y la forma y las tentaciones de poder ocultar cualquier cosa pueden darse el caso. Con esto no quiero decir que todas las empresas estén en estas circunstancias. Hay empresas que han sido muy organizadas y que están teniendo la suficiente respuesta para contrarrestar cualquier tipo de circunstancia, bien sea ciberataque, prevención de fraude y control y cumplimiento. Lamentablemente, las noticias, las empresas de otros países, las empresas de los países que están en Sudamérica, lamentablemente altos cargos públicos, entre otras industrias y personas de alto poder, se están visto envueltas en actos de corrupción, que no nos queda más que pensar que la insistencia de seguir con todos estos controles debería ser no solamente persistente, sino evaluables en el transcurso de este año 2022. Para resumir, ¿cómo podemos nosotros, de una manera u otra, poder enfrentar y mitigar todos los riesgos de estas triple amenazas? Para empezar a establecer el tono correcto de liderazgo, que es parte del buen gobierno corporativo, top-down approach, el ejemplo de cómo ser honesto y cómo podemos enfrentar una situación de conflicto. Llevar a cabo revisiones periódicas y una comunicación totalmente asertiva y efectiva. Debemos reforzar una detección, el proceso de detección de eventos críticos en ciclos críticos de negocio y crear una cultura de rendición de cuentas y de aplicación, que nada más se resume en que la honestidad corporativa y la transparencia se pueda evidenciar, cosa que ya hay leyes peruanas que lo están exigiendo. Y están exigiendo no solamente que la transparencia se pueda evidenciar, sino que esté contemplada en modelos de prevención de fraude. Y adicionalmente a eso, en leyes donde yo pueda demostrar que altos directivos están dando el ejemplo y están cumpliendo con todo lo que exige la normativa peruana frente al adecuado seguimiento y monitoreo del control interno y del adecuado seguimiento de los riesgos de fraude que pudieran enfrentar las empresas. Ahora bien, todo lo que yo he hablado en estos momentos, ¿cómo lo aterrizo desde el punto de vista del tópico que estamos hablando? Impuesto abarca mucho, pero también tiene sus estrategias. Hemos puesto 3 pilares que nos parece interesante que ustedes tengan noción de ellos. Primero, ¿cómo enfocamos la evasión y la elusión fiscal? Precios de transferencia y gastos sociales. Muy interesante saber y tener muy claro que el incremento de gastos operacionales y sustentos no nos va a dar más que pensar que sus declaraciones juradas están comprometidas. Las estrategias legales de pagar menos impuestos
para detectar infractores puede ser completamente permitida. Sí y solo si el objetivo sea únicamente estratégico y no bajo el propósito de pagar menos impuestos. Eso lo va a explicar Roberto mucho más adelante. Creaciones de filiales o empresas fantasmas versus el cambio de domicilio fiscal para hacer pagos estratégicos de impuestos menos complicados y menos onerosos. Eso es algo que es una lucha perenne y no necesariamente en pandemia. Se está visualizando, ha sido el tópico de muchos años. Y las estrategias fiscales abusivas con el fin de pagar menos impuestos. Y algo que he puesto en esta parte es casualmente algo que me gustó mucho y que lo he traído a colación en América Economía en el año 2019. El órgano tributario del Perú determinó 115 casos de fraudes fiscales por casi 99 millones de dólares. Y estamos hablando del 2019, antes de que ocurra todo lo que hemos vivido en pandemia. Un acto de reflexión que se los dejo a todos para que podamos dilucidar con Roberto más adelante. Precio de transferencia. Voy a mencionar algo bien resumido. El traslado de las ganancias y pérdidas ante impuestos de filiales y entidades legales que nos permita tener una mejor estrategia y pagar menos impuestos. Eso lo podemos entender todos. Pero ya hay organismos como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que está elaborando guías de aplicación en cuanto a cómo debemos interpretar y tener estrategias lo suficientemente claras en precios de transparencia versus el abuso de estas metodologías para pagar menos impuestos. Entendemos que organismos como este posiblemente no adapten la realidad de los países. Cada país tiene sus formas y tiene sus regulaciones locales. Pero si ya estamos viendo oposición de un ente que de por sí lucha contra la corrupción, lucha contra la deshonestidad corporativa, como es la OCDE, ya nos da a pensar de que esto es una realidad y que debemos tomar en consideración al momento de tener análisis con respecto a impuestos. Y el otro que abarca el sector energético, gastos sociales. Uno de los temas que realmente da mucho de qué hablar es casualmente cómo las empresas de una u otra manera tienen alto relacionamiento con gobiernos regionales en aquellos territorios donde tienen sus actividades operativas más importantes, y ahí estamos mencionando las comunidades. Las comunidades que nos dan a pensar que todo ese adecuado relacionamiento está bajo los lineamientos que debemos tener y no debemos tomar en consideración el simple hecho de estar conscientes de evitar cosas. Debemos considerar las normativas que están aplicables frente a los gastos sociales, que puede tener una repercusión en todos sus aspectos. Y aquí estamos mencionando algunos de ellos. Aquí estamos mencionando la pérdida de confianza a nivel empresa y que puede ser un vínculo facilitador al momento de la corrupción y lamentablemente pública-privada. Manipulación contable para disminuir pagos de impuestos de la misma manera que la reputación pudiera verse comprometida. Esto lo estamos poniendo de la forma más escueta y sintética posible, pero sí me gustaría que Roberto pudiera darnos algunos insights mucho más al detalle de todo lo que hemos mencionado. Claramente el fraude tiene algo que debemos tomar en consideración. Las personas que perpetúan fraude buscan vínculos legales para poderlo esconder. ¿Qué más perfecto que un documento como la declaración jurada para poderlo hacer, entre otros documentos donde pudiera estar implicado los impuestos sobre la renta corporativa o, en pocas palabras, fraude fiscal? Roberto, con esto te cedo la palabra, somos todos oídos. Muchas gracias, Armando. Buenas tardes a todos. Como bien ha dicho Armando, el fraude a todo nivel es un negocio. Y el fraude puede utilizar las declaraciones juradas de los contribuyentes como un mecanismo de blanqueo o de encubrimiento de eventos de fraude, de la obtención de ingresos indebidos. Y para que entiendan lo que les voy a decir y explicar, partamos de la ecuación de determinación del impuesto a la renta corporativo, que está muy simplificada en este gráfico. El impuesto a la renta corporativo parte del reconocimiento de ingreso bruto. Al ingreso bruto se le restan los costos asociados a la generación del ingreso bruto y obtenemos la renta bruta. De la renta bruta deducimos los gastos que contribuyen a la generación de las rentas gravadas y obtenemos de manera general la renta neta o base imponible o eventualmente la pérdida tributaria arrastrable en caso los costos y los gastos no puedan ser absorbidos por la magnitud del ingreso bruto. Y sobre esta renta neta imponible
determinamos el impuesto a la renta. Entonces, cuando nosotros analizamos esta ecuación, vemos claramente que los atributos fiscales en los que subyace la inversión recuperable con cargo a la magnitud del ingreso bruto no son otros que los costos y los gastos. Sin embargo, todas estas variables de la ecuación de determinación del impuesto a la renta pueden ser objeto o ser incididas por eventos fraudulentos. Eventos fraudulentos generados al interior de la compañía, al interior de la empresa, o con motivo de la interacción de la empresa con terceros que pueden ser otras empresas o eventualmente en su interacción con el Estado. ¿Y cuáles podrían ser estos eventos que generen supuestos de fraude en cada una de las variables de la ecuación de determinación del impuesto a la renta? Por ejemplo, a nivel de ingreso bruto, tenemos que un indebido reconocimiento de menores ingresos. Es decir, yo de manera fraudulenta achico mis ingresos en la declaración jurada y en consecuencia reduzco la base imponible, o esto tiene como resultado una reducción inversamente proporcional en la base imponible. O puedo valerme de estrategias de planificación fiscal agresivas que impliquen el indebido diferimiento de ingresos, o eventualmente, peor aún, el ocultamiento de operaciones, con miras a tener una suerte de contabilidad paralela o eventualmente tener operaciones en un mercado negro que no son objeto de declaración. Puedo tener problemas en el reconocimiento o en la oportunidad del reconocimiento de los ingresos. Puedo estar aplicando equivocadamente el criterio de lo devengado. A nivel de los atributos fiscales, de los costos y gastos, la situación no deja de ser similar en términos de fraude. Podría estar reconociendo mayores costos, reconociendo mayores gastos. Podría estar anticipando los costos y los gastos con la finalidad de que, pese a que estos costos y gastos todavía no participan del resultado gravable, ya están siendo reconocidos con cargo al resultado gravable, erosionando el impuesto. Típico ejemplo, por ejemplo, las operaciones no reales, aquellas que son prestadas por sujetos que no tienen capacidad operativa para prestar bienes y servicios, o que siendo prestadas por sujetos que tienen capacidad operativa para prestar los bienes y servicios, los bienes o los servicios que son prestados no corresponden a los efectivamente contratados. A este nivel de gastos y costos también se aplica el tema de lo devengado. Y estas situaciones de fraude podrían generar la disminución indebida de la base imponible o la eventual indebida compensación de pérdidas tributarias arrastrables, o eventualmente el indebido incremento de pérdidas tributarias, ambos con la consecuente reducción de la base imponible. Y esta situación no hace otra cosa que generar una erosión de la base imponible y nos puede hacer caer, en tanto se verifiquen circunstancias de dolo, en lo que se conoce como el delito de defraudación tributaria, que es un delito de resultado que lo que hace es penalizar la voluntad, la conciencia y voluntad de querer reducir la base imponible tributaria o reducir el cumplimiento de las obligaciones tributarias a través de cualquier actividad que genere de manera artificiosa un engaño, astucia o ardid o cualquier otra forma fraudulenta. Y el tema del fraude, pues, nuevamente, vuelve a aterrizarse como una circunstancia, en mi opinión, delictiva o indebida, que lo que hace es erosionar la base imponible del impuesto. Y en consecuencia, fíjense que cuando se erosiona la base imponible del impuesto, a quien estamos afectando de manera directa es al Estado, al tesoro público, al recurso público. Es decir, cuando una compañía incurre en un delito o se genera una situación de defraudación tributaria, el principal afectado es un bien público, es el tesoro público. Los impuestos no son de la compañía, no son de los accionistas, no son de los dueños de la compañía, no son de los representantes legales. ¿Ok? Esos impuestos dejados de pagar en motivo de un evento fraudulento terminan impactando de manera adversa, ¿no es cierto?, en el tesoro público. Tesoro público que es un bien jurídicamente protegido por el derecho penal. Es la siguiente, Armando. Pero, ¿qué es el fraude? El fraude no es otra cosa que un cóctel, una combinación de interacciones entre la empresa y terceros y eventualmente entre la empresa y el Estado. Recordemos que esta interacción de empresa-Estado
con motivo de la reforma tributaria, a través del decreto legislativo 1522, se ha prohibido la deducción a nivel de empresa, es decir, a nivel de costos y gastos en la forma de tributos fiscales en la determinación del impuesto a la renta corporativo, aquellas erogaciones que constituyendo gasto o costo son realizadas en el marco de los delitos de cohecho. Ese cohecho, en palabras simples, es el soborno, ¿no es cierto?, a un funcionario público, a una entidad pública. Pero de manera paralela, si bien existe la prohibición expresa de deducir los costos y los gastos que se hayan realizado en el marco de la comisión de delitos de cohecho, también existe lo que se conoce como los delitos de corrupción en el ámbito privado, lo que se conoce como el soborno. Y el soborno, regulado por el artículo 241A y 241B, incorporados al Código Penal por el Decreto Legislativo 1385, sanciona los actos de corrupción en el ámbito privado. Si bien es cierto, aquí no interactúa el Estado, pero sí interactúa la empresa con terceros privados, y no existe una prohibición expresa a la deducción de estos gastos, que si bien es cierto, tiene un efecto erosivo, esto no significa que esta deducción no pueda ser atacada por la administración tributaria bajo el incumplimiento del principio de causalidad. Y la siguiente, por favor. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando, con motivo de la revisión de la declaración jurada, la administración tributaria detecte gastos y costos ejecutados a través de la realización de actividades que califiquen delitos de cohecho en el ámbito público o delitos de soborno en el ámbito privado, o sea, corrupción de privados? Lo primero que va a pasar es que la administración tributaria va a objetar la deducción parcial o total de estos gastos y va a generar una redeterminación de la base imponible del impuesto a la renta inversamente proporcional al gasto o costo repagado. Esto puede suceder también con una determinación correcta de los ingresos. Y esto va a generar que se produzca una omisión, un tributo omitido o un tributo dejado de pagar que afecta directamente, ¿no es cierto?, el tesoro público. Pero tengan en cuenta lo siguiente: el tema del fraude no solo parte de una incorrecta declaración del impuesto. El tema del fraude, como bien lo ha dicho Armando, también tiene un componente, o también está en su origen, el tema financiero. Recordemos que aquello que eventualmente no es gasto para propósitos fiscales, o no es costo para propósitos fiscales, porque probablemente ha sido incurrido a través de una operación delictiva, tampoco lo debería hacer para propósitos financieros. Recordemos que el resultado tributario parte del resultado financiero y hace adiciones y deducciones. En consecuencia, el fraude puede estar no solo en la raíz financiera de determinación del resultado, sino también en la raíz fiscal, en la variable fiscal. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque recordemos que quienes aprueban los estados financieros, de manera general, es la Junta General de Accionistas, o eventualmente algún otro órgano de gobierno al que la Junta General de Accionistas haya delegado dicha aprobación. Y podríamos estar aprobando estados financieros, o los representantes legales o los órganos de gobierno de una empresa podrían estar aprobando declaraciones juradas que tienen dentro, ¿no es cierto?, conceptos en los que subyace fraude. Y en el sector minero energético, en realidad en el sector de las grandes empresas, yo les pregunto, ¿es que acaso no es poco frecuente encontrar que determinados directivos de una empresa, a su vez y de manera fraudulenta, tienen negocios para la provisión de bienes y servicios a la empresa, pero que son manejados indirectamente por familiares o testaferros? ¿Y es que acaso eso no se puede detectar? Claro que se puede detectar con una adecuada revisión de la declaración jurada y con una adecuada revisión de los estados financieros a través de la implementación de rutinas y de controles. Y en consecuencia, podríamos estar erosionando la base de los estados financieros en perjuicio de los stakeholders que tienen que ver con estos estados financieros, principalmente accionistas, o podríamos estar afectando la base imponible para propósitos fiscales. Roberto, si me permites, hay algo que es bien importante de lo que tú has mencionado, porque si bien tenemos una declaración jurada que ha sido revisada, se supone que ha habido un proceso de revisión, pero viene una pregunta
que me imagino todos nos podemos formular. ¿Qué pasa si no es fraude, sino simplemente error? El inconveniente es que para demostrar el gran vacío que puede existir entre fraude y error es meramente la forma como hemos hecho el proceso de revisión y admitir que realmente ha habido un error y que este error no tiene un historial de errores y que le sigue en las espaldas al momento de yo preparar una declaración jurada. Eso es con el fin de que, si bien existe esto, pues también existen las rectificatorias, Roberto, que también nos va a indicar a nosotros de que si hemos tomado ciertas estrategias de una manera que no fue la correcta y nos hemos dado cuenta ya tarde, cuando una declaración ya ha sido entregada, pues se hace una rectificatoria y se explica el por qué ha habido una rectificatoria, para bien o para mal. Una de las cosas que las empresas evitan sobremanera son las rectificatorias porque es una alerta para el órgano regulador de que algo está pasando. Demostrar que realmente esto es un error va a venir de la mano con la forma como el control interno de las empresas y el historial de errores se va considerando al momento que yo voy mejorando mis controles, y no podemos descartar controles exclusivamente dedicados al ciclo de impuestos que nos va a permitir nosotros tener el sustento adecuado al momento de yo preparar un papel de trabajo para yo declarar. Y eso es lo que está mencionando Roberto. Roberto ya está dando por entendido que el evento de fraude está ocurriendo porque así la ley lo pone, pero puede pasar que a lo mejor no ha ocurrido absolutamente nada y hay un error. Y si hay un error, lo debemos justificar. Entonces, Roberto, vuelvo a ti. En estos casos, aun cuando nuestra exposición tiene que ver con fraude, que sabemos que es meramente la intención lo que está de por medio, pues pueden existir errores. Y en el caso de que una declaración jurada no esté lo suficientemente correctamente bien sustentada, las empresas también están en todo su derecho de poder rectificar, y claramente estamos cumpliendo con un proceso de transparencia que es totalmente válido. Que pudiera ser engorroso, lo más probable lo sea, pero la empresa está haciendo lo correcto. Frente a estas situaciones, Roberto, ¿qué nos puedes contar? Sí, muchas gracias, Armando. Lo que dices es muy cierto. Y si bien estamos hablando de fraude, el fraude no es igual al error, ¿ok? La diferencia entre el fraude y el error es que detrás del fraude hay una conciencia y voluntad de defraudar, ¿no es cierto? En el error no. Sin embargo, como lo veremos más adelante, el error reiterado en un entorno de ausencia de control sí puede generar determinadas responsabilidades, quizás no penales, pero tributarias, administrativas y societarias, respecto a la ausencia de control, no solo de la variable financiera, sino de la variable fiscal. Entonces, ¿por qué? Porque como lo veremos más adelante, las normas fiscales presumen la responsabilidad solidaria, ¿no es cierto? O presumen cuando existe dolo, o aplican la responsabilidad solidaria cuando existe dolo o negligencia grave. Y entonces la pregunta es, ¿yo puedo decir que un error reiterado a lo largo del tiempo, cometido por un especialista, digamos el CFO, que es el que controla la variable financiera y fiscal de la compañía a lo largo del tiempo, es un error o es una práctica fraudulenta? Entonces, ahí la raya gris, ¿no? La zona gris entre fraude y error puede ser discutible. Pero para que vean el impacto importante que genera el fraude, imaginemos en esta ecuación de determinación del impuesto a la renta que tenemos 500.000 soles entre costos y gastos reparados, objetados por la administración tributaria con motivo de un evento fraudulento. Imaginemos que estos costos y estos gastos han sido reparados por la administración tributaria porque han sido cometidos en el marco de un delito de cohecho o eventualmente algún otro delito. Fíjense que lo que va a suceder es que de los 500.000 soles de gasto reparado, nos van a generar una contingencia de 381.250 soles. Es decir, el 76.25% del gasto reparado generado por el fraude se van a transferir o se van a convertir de manera automática en contingencias fiscales, sin incluir los intereses moratorios aplicables a los tributos dejados de pagar. ¿Y esto por qué?
porque cualquier gasto reparado o cualquier reparo generado con motivo del fraude va a generar un tributo dejado de pagar, va a generar una multa equivalente al 50% del tributo dejado de pagar. Eventualmente, como el gasto es un gasto que no se sabe a dónde se fue, podemos ser pasibles de la aplicación de la tasa adicional del impuesto a la renta por dividendos presuntos, y si este gasto o costo reparado ha estado grabado como un impuesto general a las ventas, al no resultar deducible, nos generará una contingencia asociada al crédito fiscal que no hemos podido deducir o que hemos deducido indebidamente, sumado a una multa equivalente al 50% del IGB dejado de pagar, lo cual hace que la contingencia fiscal asociada al fraude, ¿no es cierto?, pueda llegar como mínimo al 76.25%. Subirá muchísimo más si le agregamos una contingencia fiscal asociada a la sobrevaloración, ¿no es cierto?, de cargos intercompany provenientes del exterior, eventualmente sujetos a una retención y que sirven como instrumento para la deslocalización de rentas grabadas hacia otras jurisdicciones, como ya lo ha mencionado muy bien Armando. Entonces, el fraude fiscal no es un elemento que no pueda tener consecuencias fiscales a nivel fiscal. Y aparejado a lo que he indicado, se generan o vienen acompañadas consecuencias adicionales. Ejemplo típico, el recálculo de los pagos a cuenta del impuesto a la renta para los ejercicios siguientes. La aplicación de multas por omisiones por concepto de pagos a cuenta. Y si en el caso de gastos y costos que han generado un IGB que eventualmente está asociado a una operación de exportación, eso haría que, por ejemplo, y es algo muy típico en el sector, que la devolución del saldo a favor materia del beneficio puede eventualmente ser denegada. O si eventualmente esta devolución del saldo a favor materia del beneficio ha sido concedida, si luego, mañana más tarde, se detecta indicios, fíjense lo que dice el reglamento de notas de crédito negociable, indicios en la evasión tributaria, vamos a tener que no solo restituir el 100% del saldo a favor materia del beneficio indebidamente devuelto, sino que también vamos a pagar una multa equivalente al 100% del saldo a favor materia del beneficio indebidamente devuelto. Todo esto, evidentemente, más los maravillosos intereses moratorios que nos aplica la administración tributaria. Entonces, fíjense que el tema del fraude tributario que genera el ajuste del lado de los ingresos o eventualmente un desconocimiento de los atributos fiscales que intervienen en la determinación del impuesto a la renta corporativo, generan contingencias fiscales de manera directa. ¿Ok? La siguiente, Armando. ¿Y cuáles son las consecuencias del fraude? Mucho se discute estos temas y está pasando casi desapercibido o sin mayor interés del lado de las empresas. Hay consecuencias administrativas, hay consecuencias societarias y penales. ¿Cuáles son las consecuencias administrativas? La principal consecuencia administrativa es que toda vez que la administración tributaria encuentre un indicio de fraude o de defraudación tributaria en la forma de determinación de los impuestos, el contribuyente, las empresas van a estar sujetas a una fiscalización definitiva del impuesto a la renta o de cualquier tributo que sea, sin límite temporal por aplicación de la norma 16. Aplicación de la norma 16 que puede desencadenar, ¿no es cierto?, no solo un delito de defraudación tributaria, sino en un eventual delito de lavado de activos, si es que la empresa ha sido utilizada como vehículo para la obtención de o el encubrimiento de rentas de origen ilícito. ¿Cuáles son las principales consecuencias societarias? Las principales consecuencias societarias es la responsabilidad patrimonial solidaria e ilimitada de los representantes legales. Fíjense que aquí estamos hablando de una condición objetiva que impone la responsabilidad solidaria a los representantes legales frente a la sociedad, frente a los accionistas y frente a terceros por el solo hecho de que estos representantes legales hayan participado en el diseño o en la aprobación o eventualmente en la ejecución de actos que puedan generar un tema de fraude con impacto en la determinación de las obligaciones tributarias. Y las consecuencias penales.
muy fáciles. La sociedad, y hemos visto ejemplos de grandes empresas constructoras en el medio, por ejemplo, que han sido declaradas como terceros civilmente responsables y han tenido que satisfacer el pago de la reparación civil o la indemnización a favor del Estado por los hechos delictivos cometidos dentro de la sociedad, con impacto fiscal. Y fíjense, muchas de estas empresas tenían estados financieros auditados, tenían declaraciones juradas revisadas, y sin embargo, pese a que se cumplieron con esos estándares mínimos, no dejaron de ser pasibles de responsabilidad penal en estos términos. ¿Cuáles son las consecuencias accesorias? Y lo dice claramente la ley de delitos tributarios: la eventual disolución de la sociedad, la cancelación de licencias, permisos y la prohibición de contratar con el Estado. Y acá quiero ser absolutamente, el anterior por favor, quiero ser absolutamente práctico. No basta con que las empresas incluyan como parte de su política de buen gobierno corporativo la elaboración de manuales, la adecuada estructuración de los poderes y que todo quede bonito en el papel. Cuando hablamos de responsabilidad penal, el papel no sirve. Lo que va a servir es cómo es que finalmente se ejecutaron y se llevaron a cabo todos esos controles que estaban plasmados en la política y en la estructura de poderes. ¿Por qué? Porque los temas penales lo que buscan es evaluar, sobre la base de la teoría de la imputación objetiva, cuáles fueron los roles y funciones y eventualmente cómo y quién tenía el dominio del hecho. No es ajeno el hecho de que muchas empresas en el devenir de sus operaciones empresariales han sido calificadas o han entrado al tema de la criminalidad organizada por considerarse que son estructuras pura y exclusivamente construidas para la comisión de delitos, no solo tributarios. Y en consecuencia, más allá de lo que diga el papel, más allá de lo que diga la política corporativa, en términos de políticas antisoborno, políticas antifraude, buen gobierno corporativo, si todo esto no se plasma en la vida real de manera concreta, con controles efectivos, no vamos a poder superar los temas asociados a la responsabilidad penal. Recuerden, y acá lo estoy citando el artículo 27 del Código Penal, que el Código Penal dice: el que actúa como órgano de representación autorizado de una persona jurídica o como socio representante autorizado de una sociedad y realiza el tipo penal del delito, es responsable como autor, aunque los elementos especiales que fundamenten la penalidad no concurran en él, pero sí en la representada. Con lo cual, por más que tengamos una estructura de poderes o una política corporativa, si esta no está en los hechos debidamente implementada, vamos a ser pasibles de responsabilidad penal. Y en relación a esto, hay que tener mucho cuidado con la indebida deslocalización de responsabilidades de gestión o el fraccionamiento de las estructuras de poder a través del uso de apoderados. Podemos tener un gerente general con facultades súper limitadas, pero que no aprueba los estados financieros o que no aprueba el pago de impuestos, porque esto recae en cabeza de un apoderado. Todas estas cosas son dejadas de lado, o estos fraccionamientos de la estructura de gobierno son dejados de lado a través de la teoría de los roles y funciones o la aplicación de los conceptos de criminalidad organizada, que van a igualmente generar responsabilidad penal. ¿Okay? Responsabilidad penal que se aplica incluso aún en ausencia de poderes específicos, cuando estos poderes específicos son ejercidos de facto. La siguiente. Fíjense, y esta es una noticia del 16. Ahora todas las empresas serán sancionadas por delitos de sus ejecutivos. Fíjense lo importante. Acaba de salir, la siguiente por favor, el reglamento, ¿no es cierto?, de la ley 3424, que es la que regula, ¿no es cierto?, los delitos cometidos por las empresas o por los ejecutivos en el marco de la actividad empresarial. Y en consecuencia, el tema del fraude no es un tema que debamos mirarlo como el simple y puro compliance. Yo no voy a salvar la responsabilidad penal, no voy a salvar la responsabilidad societaria
y eventualmente tampoco la responsabilidad solidaria, patrimonial, personal y limitada, exhibiendo simple y llanamente los protocolos de mi buen gobierno corporativo o mi política, si es que estos no vienen aparejados en los hechos con la ejecución de verdaderos mecanismos de control y de prevención. Y bueno, ha salido ya el reglamento de la ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transaccional. Entonces, tengamos en cuenta que el entorno del fraude cada vez es más importante. ¿Y cuál es nuestra recomendación? Nuestra recomendación es que no ignorar este entorno, ¿no es cierto? Siempre tenemos que procurar tener un diagnóstico o una segunda opinión independiente. Lo recomendable es que no sea tu asesor o tu auditor de aquellas operaciones que revisten cierto nivel de riesgo o de materialidad. Y si como resultado de este diagnóstico, de esta revisión, encontramos que hay algún tributo dejado de pagar, lo recomendable es proceder a la presentación de la declaración jurada rectificatoria para poder ejecutar su regularización. Con eso vamos a poder salvar la responsabilidad penal que eventualmente se pudiera generar por concepto de defraudación fiscal, pero no vamos a poder limpiar o liberarnos de la responsabilidad que eventualmente se genere por un eventual delito de lavado de activos. Importante revisar, ajustar y delimitar la estructura de poderes y establecer un procedimiento interno de debida diligencia como parte de la política de buen gobierno corporativo para el adecuado ejercicio y control de los poderes, ¿no es cierto? Y que esta debida diligencia esté sujeta de manera efectiva al ejercicio de controles. De lo contrario, todo quedará en el papel y no vamos a poder librar ninguna de estas tres responsabilidades. Hay algo que a mí me parece bien importante, lo que tú has mencionado, Roberto, y voy hacia el último punto, la debida diligencia, ¿no? Y automáticamente lo que yo pienso en debida diligencia son beneficiarios finales. Las declaraciones juradas también tienen beneficiarios finales y está muy asociado a quienes componen ese buen gobierno corporativo, como bien lo ha mencionado Roberto. Si yo tengo que buscar la mejor forma de poder esconder cualquier actividad ilícita, partiendo del supuesto de que existe, voy hacia una declaración en donde construyo una información. Fíjense todas las consecuencias e implicancias que ha mencionado Roberto en láminas anteriores. Sin contar de que si realmente se detecta el fraude, quien quiera que lo haya detectado, miren la cantidad de perjuicios que lo que está mostrando Roberto es lo que cuesta en ese momento, pero el perjuicio económico tiene un análisis aún más detallado. No tenemos claridad, sino en el momento que ocurre una situación de esta magnitud, del saber cómo pueden las empresas manejar sanciones literalmente muy costosas. Y está ocurriendo en el mundo. Muchas empresas han pagado cuantiosas sumas de dinero por simple hecho de fraude fiscal. Y fíjense en la noticia que he puesto en el año 2019 en América Economía, que a la final lo que me está indicando es, si yo no tengo esta cantidad de acciones que ha indicado Roberto, ¿cómo yo voy a poder demostrar que mis declaraciones juradas realmente están adecuadamente y bien llevadas? Pareciera ser un tema que se daría por entredicho, pero al momento de una circunstancia forense, donde existen evaluadores de fraude, cuando yo estoy en una investigación forense, lo primero que yo pido, aparte de los estados financieros, son las declaraciones juradas de impuestos. Y hago una simple comparación para ver qué puedo conseguir. Y hago las debidas diligencias porque de ahí voy a saber a la final quién es el que va a ser el beneficiario final de todos estos esfuerzos de poder esconder lo que se tenga que esconder, partiendo del hecho de que haya algo malo. Pero tampoco podemos también construir de que el fraude va a ocasionar tantos temas. Puede manejarse y se puede interpretar todas estas cosas que hemos comentado desde el punto de vista de prevención. Puede haber controles, diseños de estrategias para que todo lo que ha comentado Roberto se tenga muy claro en las entidades. Y bien lo ha puesto Roberto en el periódico Gestión. Ya las implicancias legales están yendo más allá. Si bien sabemos que los miembros del directorio también son responsables y pueden tener implicancias legales por una mala gestión, fíjense que ahora estamos llegando a los altos ejecutivos.
Y estaremos bajando en la misma manera de que los fraudes sigan insistiendo y sigan persistiendo y estén causando dolores de cabeza aún para las empresas que están al tanto de cómo debo yo elaborar un informe de auditoría y cómo debo tomar las implicancias fiscales. Y fíjense que lo que he puesto no es nada desconocido para nadie de los que nos está escuchando. He puesto lo que mi sentido común nos dice que debemos hacer. Y lo primero que nosotros pensamos es responsabilidad de estados financieros versus una carta de gerencia. En esa carta de gerencia está claramente dicho de que la gerencia es responsable del sistema de control interno, pero un socio de auditoría es responsable de la razonabilidad de los estados financieros. Y ese párrafo es muy poderoso. Y cuando una persona que está sentada a firmar una opinión de auditoría tiene la más mínima duda de cualquier cosa, y en este caso estamos poniendo como ejemplo el fraude fiscal, un socio no va a firmar un informe. Tan el simple como el hecho de estos estándares de auditoría que he puesto, que están relacionados con procedimientos de auditoría específicamente en el aspecto de consideración de riesgo de fraude en la emisión de los estados financieros. Si bien para empresas que cotizan en bolsa de valores estos estándares son aún más pesados, muchas empresas están adoptando esto como mejor práctica y las regulaciones peruanas no están dando caso omiso a esta práctica, las está considerando. Y todo esto que hemos mencionado está muy alineado a la cantidad de noticias de fraude fiscal que he puesto. Y si ustedes ven esta lámina, he puesto fraudes fiscales de cualquier naturaleza, desde una cantante hasta el McDonald's. Entonces, si estamos viendo que la diversidad de las personas que pudieran ser víctimas o perpetuadores en todas estas circunstancias nos da a pensar de que todo esto es una realidad, vino para quedarse y debemos tomar cartas sobre el asunto, la encuesta que ha elaborado el KPMG y otros informes de otros organismos están dando los mismos resultados que nosotros en enero de este año. Y una de las cosas que realmente queremos transmitir en esta lámina es que si nosotros vamos a tener una gran responsabilidad al momento de ser en la declaración jurada de impuestos, tener todos los fundamentos correctos, pues quien firma los informes de auditoría están en todo su derecho de hacer cuantas pruebas sean necesarias para validar que si existe un error, es un error. Y si hay un evento de fraude, se tomarán las decisiones en ese momento. Cuando se detecte una situación de este tipo y un socio se vea imposibilitado de poder firmar un informe de auditoría. Y bajo esas circunstancias, ¿qué hacen las Big Four? Acuden a sus especialistas. Hay un equipo de tax, un equipo de precio de transferencia y en el caso que sea necesario, el equipo forense, bien sea en su rol preventivo y detectivo, en cualquiera de los dos, por el simple hecho de que nosotros debemos cuidar la confianza en todo su punto de vista y no podemos descartar el factor tecnológico. El equipo de innovación de tecnología nos está dando unas grandes insights. Ya Impuesto está aplicando Tax Technology y eso no es nada lejano de la realidad. Aquí todos los que estamos en esta reunión están conscientes de esto. Ya el uso de la tecnología está inclusive aplicado para saber si las declaraciones que nosotros estamos construyendo vienen de gastos e ingresos completamente reconocidos de acuerdo a los principios contables generalmente aceptados, de acuerdo a las regulaciones peruanas, de acuerdo a las regulaciones que pudiéramos estar inmersos si las empresas del sector energético son oficinas que provienen de casas matrices en otros países. Entonces, como pueden ver, muchos de los temas que abarca el fraude fiscal no es únicamente una lectura del código tributario, mucho menos de lo que imponga la SUNAT. Esto va más allá. Y bien lo ha explicado Roberto en todos sus análisis, y una empresa que está clara de cuál pudiera costar un error en sus estados financieros al momento de declarar impuestos, también está en plena capacidad de poder identificar qué pasa si realmente ha ocurrido un evento de fraude en donde se ha manipulado estados financieros para declarar impuestos sobre la renta de manera intencional y ficticia. Esto es algo que realmente queríamos mencionar. Y obviamente viene algo bien importante, porque vienen comentarios finales que tanto Roberto como yo vamos a dar en toda esta charla. Pero yo no podía dejar a un lado una frase que me ha gustado, que dice que no hay nada más seguro en esta vida salvo la muerte y los impuestos. Los impuestos, desde el punto de vista forense, es un gran indicador de transparencia. Nos va a indicar exactamente cómo se han manejado los estados financieros. Incluso podemos identificar manipulación financiera
solamente partiendo de una comparación de cómo se ha declarado en sus papeles de trabajo versus el estado de ganancia y pérdida versus un balance general y un estado situacional de patrimonio. No vamos a tener un nivel de incertidumbre cuando los números son literalmente los que hablan. Las matemáticas por naturaleza son honestas, a diferencia de quien perpetúa el fraude, que intencionalmente utiliza números para poder buscar sus objetivos claramente descritos bajo una intención. Esto era lo que particularmente a mí me gustaría mencionar. Roberto, soy todo oídos, al igual que el resto de la audiencia, cuáles pudieran ser tus comentarios finales frente a esta charla. Sí, nada, el comentario final, muchas gracias Armando, es no tomemos a la ligera el control, gestión del entorno de fraude. De hecho, pueden y debe haber un sinnúmero de operaciones que pasan inadvertidas delante de nuestros ojos y respecto de las cuales tenemos el natural deber objetivo de cuidado de por lo menos, si no las vemos, de haber aplicado los controles necesarios, mínimos, que garanticen que hemos tenido el cuidado debido en la variable financiera y en la variable fiscal. Gracias, Roberto. Mónica, como dicen nuestros amigos argentinos, vuelvo a vos. ¿Cómo están? Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Armando, por esta exposición. De verdad que muy bueno, muchos los puntos y sobre todo cómo han enlazado el tema, porque algo con lo que me quedo de inicio, muy aparte de ya ir a las consecuencias de lo que significaría un fraude, es la importancia de estos modelos de prevención, ¿no? La importancia de tener estos modelos de prevención y el seguimiento a los riesgos, pero no los riesgos empresariales que quizás estamos acostumbrados a ver en nuestras organizaciones, sino al incluir también estos riesgos de fraude y cómo hacemos el monitoreo. Pero ahí también me quedo con los números que mostraste del estudio, porque allí los números como que no eran muy alentadores si lo comparamos, por ejemplo, con Norteamérica, ¿no? Cómo manejamos en Sudamérica. Entonces, más las amenazas, ¿no? Más las amenazas que tenemos en este año 2022 y lo que se vendrá, porque pues este es un tema que siempre es desafiante. Ahí te pregunto a ti, Armando, ¿por dónde empezamos? ¿Qué nos recomendarías de repente a Carlos de la audiencia que han visto este tema? Dicen, oye, yo quiero también tener un modelo de prevención, ver algo. ¿Qué hago? ¿Por dónde empiezo? Wow, bueno, voy a ser un poco holístico y después vamos a lo que profesionalmente también tenemos que responder. Comenzamos con construir una cultura ética, Mónica. Reforzarla. Las empresas van muy a los números, los directorios van a los números, cosa que es normal. O sea, yo como director de Forensi tengo que reportar números a mis jefes. Eso está implícito y claramente nos miden frente al desempeño de cualquiera de las prácticas con números. Pero no podemos descartar que la cultura ética es lo que dicta qué tan impactantes esos números son. Y si realmente podemos tener caras bonitas cuando llegamos a las metas, pues también tenemos que tener una cara profesional cuando no llegamos a ella. Y en vez de enfrentar una situación desagradable en manejando escenarios ficticios, se puede perfectamente explicar y justificar el por qué no se ha llegado a una meta. Y lamentablemente, en un panorama tan desafiante como el que estamos viviendo, en donde las crisis son de todo punto de vista, en donde las gerencias se están viendo no solamente en la necesidad, es obligatorio generar ingresos equivalente a lo que yo no pude generar en los últimos 2 años. Han habido empresas que han estado literalmente paradas, Mónica, como también ha habido empresas que han trabajado a mitad de marcha. Entonces, si yo estoy viendo estos impactos y tengo un directorio que está presionado y tenemos una empresa que necesita ser sostenible, la capacidad y las tentaciones son de cualquier naturaleza. Y en este momento tenemos que recurrir a la ética, a empoderar exactamente ese código de conducta que en su momento está y que todo el mundo tiene, bien sea virtual o escrito o en una gaveta, pues hay que recordarlo, porque simplemente eso es lo que le va a dar a las empresas la evidencia demostrativa de que la transparencia corporativa, que de por sí es considerado en el modelo de prevención de fraude, totalmente demostrable, y la ley 3424 lo pide. Pide un modelo de prevención de fraude demostrable y adecuadamente implementado. Y ahí estamos hablando de oficiales de cumplimiento, canales de denuncia, entre otras cosas más, que de paso está la gestión del riesgo de fraude. Ese es el mensaje holístico. Vamos ahora desde el punto de vista profesional. ¿Cómo lo podemos manejar como consultores? El monitoreo y la gestión integral de riesgo.
Tú misma has dado esa clave. Pero una gestión integral de riesgo basado en las variables que ahorita vivimos. Nosotros estamos frente a una integridad en total incertidumbre. Eso es un riesgo, eso lo sabemos. Tenemos planes estratégicos que nos están indicando a nosotros que debemos considerar crisis. Y las crisis generan problemas, generan variables internos y externos. Y claramente todos los reportes, todos que han generado Big Four, organismos internacionales, nos unen en una sola cosa: el due diligence de proveedores, clientes e incluso empleados. Porque nos está indicando que para hacer negocios, yo debo saber con quién hago los negocios y qué tan éticamente comprometido están estas personas. Si nosotros tenemos de una u otra manera la total claridad de que las empresas con las cuales yo manejo las cuentas más significativas y que tienen un impacto en el total de activos de mi estado financiero tienen los mismos valores y la misma forma de analizar un modelo de prevención de fraude, Mónica, en el mundo ideal estaríamos en buena posición. La realidad no estamos así. Entonces, ¿qué significa? Que debemos tener un plan B y debemos gestionar nuestros propios riesgos, y eso no descarta el riesgo a tercero. Lo ha mencionado Roberto en sus análisis de fraude fiscal, lo han mencionado muchísimos organismos internacionales, lo han mencionado las Big Four, lo menciona KPMG. Entonces, es necesario tenerlo de esa forma y muy bien controlado con un mapa de ruta que nos permita saber cómo podemos llegar a, en cierta forma, construir escenarios que nos permitan contrarrestar la incertidumbre. Gracias, Armando. Y justo ahí, en base a eso, voy a una pregunta que le quiero hacer a Roberto, ya yendo más al punto de vista legal, ¿no? Legal y tributario. Viendo este modelo de prevención, pues lo primero que uno va, como dices, crear cultura desde arriba, ¿no? Desde la alta gerencia. Entonces uno crea manuales, políticas de gobierno corporativo, ¿no? Un poco para salvar este tema de responsabilidad administrativa, cubrir esos vacíos que podríamos tener a nivel societario, ¿no? Tributario. Pero ¿esto sería suficiente, Roberto, ahora que ha habido pues unos cambios que mencionabas ahora en la ley 3424, ahora último? O si hubiera un tema de fraude, ¿me es suficiente? ¿No me es suficiente? ¿Cómo sería este tema ahora con estas novedades que nos están dando las normas? No, muchas gracias, Mónica, por la pregunta. En realidad no es suficiente, ¿no? Lo que requiere es una adecuada implementación y ejecución efectiva de los protocolos de control de fraude, de los mecanismos de control y medición de riesgos. Si todo queda en papel, en realidad es un saludo a la bandera y no sirve para nada. Estamos viendo pues situaciones penosas en donde empresas muy grandes, por más protocolo de control de riesgos y fraudes que han tenido, están afrontando temas de responsabilidad no solo administrativa, sino eventualmente tributaria y hasta penal. Entonces, el control tiene que, el entorno de fraude tiene que estar sujeto a un control efectivo y a una prevención efectiva. De lo contrario, todo lo que se escriba en manuales, en políticas, queda en simple papel. Aquí quisiera agregar una sola preguntita, pero yo no sé si la respuesta esté, porque imagino que hay cada caso particular, pero pongamos el caso de que en la empresa se detectó un fraude. Se detectó un fraude tributario, lo que se dejó de pagar, la alta gerencia muy diligentemente, bueno, diligentemente una vez que lo detecta, hace la regularización, hace todo el tema de reporte tributario. ¿Eso lo exime de algún caso de la responsabilidad o en algo o no? Claro, queda eximida de la responsabilidad tributaria por un potencial delito de defraudación tributaria, porque el impuesto ha sido regularizado antes de la detección por parte de la administración tributaria. Sin embargo, las consecuencias penales asociadas a la falsificación de documentos, al hecho delictuoso que sirvió de medio para la comisión del delito de defraudación tributaria, siguen su curso y corren por cuerda separada, ¿no? Entonces ahí habrá que evaluar cuáles son las responsabilidades penales personales, administrativas o societarias de las personas que en el seno de una empresa hicieron que esta empresa incurriera pues, en un delito de defraudación tributaria que finalmente fue regularizado y le permitió eximirse de cualquier tipo de responsabilidad penal. Muchas gracias, muy clara la respuesta, Roberto, muy clara la respuesta, Armando. Miraba ahí en los mensajes de
del público, bueno, no han habido mayores preguntas, pero creo que este es un tema bastante amplio y nos han ilustrado bastante el día de hoy, ¿no? Y quiero nada más agradecerles de parte de la sociedad, ¿no?, su participación el día de hoy, agradeciendo también a los que nos están escuchando vía Facebook y las demás redes donde se está publicando este conversatorio, y bueno, esperamos verlos en otra oportunidad. Muchas gracias, Armando y Roberto. Muchas Un gusto, gracias. Mónica. Un abrazo. Sí, Saludos a sí. todos. A todos. Gracias a todos y buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.